algunas cosas aclaratorias. Ya vamos a ir viendo mientras van llegando las demás chiquillas, ¿ya? En la planificación diversificada, la parte donde ustedes van a relatar, ¿cierto? Van a relatar todo lo que se va a hacer desde el inicio, durante el desarrollo y en el cierre. En ese relato es donde se tienen que visualizar los 3 principios del DUA. No es que se pongan aparte, no es que se piensen aparte, sino que al momento en que yo voy pensando y después voy plasmando en la planificación por escrito lo que voy a hacer y la propuesta que voy a hacer al niño es en este relato, en esta experiencia de aprendizaje, en donde tiene que ir quedando claro y tiene que ser evidente para ustedes y para mí que ahí se están activando efectivamente las redes neuronales que se tienen que activar. ¿Se entiende? Porque me lo estuvieron preguntando. Ahora, algo importante también que tiene que tener esta planificación es que tiene que tener un contexto. Me tienen que ustedes, antes de la planificación, poner en contexto, ¿cierto? Porque en la planificación van a indicar el nivel, pero no mucho más antecedentes. Entonces, habría que poner antecedentes, por ejemplo, un antecedente podría ser, si ustedes quieren trabajar el lenguaje, por ejemplo, poner de que este grupo, ¿cierto?, está disminuido en el área del lenguaje, que eso se ha resuelto de una evaluación, por ejemplo. Y eso me haría mucho más sentido al lector, ¿cierto?, de que esa experiencia esté inclinada hacia la estimulación del lenguaje. Por ejemplo, ¿ya? Podrían ser otros antecedentes interesantes, podrían ser la cantidad de adultos que está trabajando en aula, ¿cierto? Y el cómo se van a distribuir. Si va a haber familia trabajando, por ejemplo, eso también es un antecedente interesante de indicar al inicio de la experiencia, antes de empezar la planificación. ¿Sí? Aprovechen ahora mientras van llegando las chiquillas, de que vemos menos, de ir haciendo sus consultas con las dificultades. Por ejemplo, me preguntaron también sobre el ámbito que ahí aparece indicado. El ámbito de formación personal y social lo indiqué ahí porque es obligatorio. Es transversal. ¿Cierto? Es transversal. Es transversal, por eso está ahí, ¿ya? El otro ámbito, ¿cierto? Uno podrá hacer una elección, pero en este caso, ese está ahí porque, como bien dices tú, Karina, es transversal, y como transversal, por eso aparece ahí. Ahora, ustedes sí van a seleccionar el núcleo y los objetivos de aprendizaje. Pero también uno puede ocupar el mismo, ¿cierto? No necesariamente tengo que escoger otro. Por ejemplo, si yo quiero escoger el mismo ámbito, pero los núcleos son distintos. ¿No? ¿No se puede? No. No. Tienes que seleccionar ámbitos diferentes. ¿Alguien tiene a alguien hablando ahí para que apague su micrófono? No, Karina. Ya. El transversal va solito como transversal, acompañado de la mano de otro ámbito, ya que no sea de lo transversal. Se lo pregunto porque sabe que en alguna oportunidad vi una planificación con el mismo ámbito, que era el transversal, personal y social, y solamente cambiaba el núcleo. Por eso se lo pregunté, porque me quedó como la duda, la verdad. En este caso, no lo vamos a hacer así. Ah, ya, pero en otra oportunidad se te voy a ser bien sincera, nunca lo había visto así. Yo la vi en una planificación de una educadora, por eso le pregunto. Por eso, nunca lo había visto así, pero voy a averiguar para poder salir de esa duda, ¿ya? Sí, porque mi duda, por si en algún minuto yo quisiera planificar, ¿se puede ocupar el mismo? Sabes que es como una duda en realidad. Lo que pasa es que si tomamos las bases curriculares, espérate que las estoy tratando de alcanzar aquí, sí, en este pseudo escritorio, igual que ustedes que tengo. Si lo vemos en las bases curriculares,
y tienes el desarrollo personal y social, tendrías identidad y autonomía, convivencia y ciudadanía, ya. Podría ser corporalidad y movimiento. Mira, Sí, es que la planificación específica yo la vi con corporalidad y movimiento y identidad y autonomía, por eso le preguntaba. Ya, sí puede ser. Ahí sí puede ser. Sí, puede ser. Ya, pero mira, la idea cuando ponen de transversal a corporalidad y movimiento, ¿ya? La idea es que dinamice el trabajo de los otros ámbitos. Ya. Por eso se pone corporalidad y movimiento, pensando en que el niño siempre es corporalidad y movimiento. Sí, siempre está en movimiento. Sí. Entonces, por eso aparece ahí. Podría ser, si tú me lo planteas, podría ser solo corporalidad y movimiento con alguno de los otros núcleos de desarrollo personal y social. Ahora, ya podría ser, pero, como te digo, el ámbito de desarrollo personal y social está pensado que acompañe, dinamice y haga que las otras intervenciones sean integrales. Porque si tú te pones a pensar antiguamente, si nosotros planificábamos, ¿cierto?, lo que era naturaleza, lo que era matemática y otros, siempre uno en el fondo, de alguna manera, se trabaja con el niño de forma integral. Sí. Pero no estaba especificado en las bases curriculares, y hoy día sí. ¿Ya? Ahora yo quiero que piensen corporalidad y movimiento como un elemento que fue muy aplaudido para darle un dinamismo a los otros ámbitos que tienden a ser más pesados, más duros. ¿Ya? Pero como tú bien dices, podría ser lo que tú me estás diciendo. Estaría ok. Estaría ok. ¿Ya? ¿Alguien más? Tengo la última duda que tengo igual. Respecto a los facilitadores y las barreras. ¿Sí? ¿En qué parte las incorporó? Sí, es igual. Las pueden poner afuera de la planificación o al inicio fuera de la planificación. O a continuación. Sí, al inicio o a continuación, claramente identificado barrera y claramente identificado facilitador. ¿Ya? También me tienen que identificar en el contexto que decíamos al inicio, por ejemplo, si tengo algún niño con necesidad educativa especial, por ejemplo, si ustedes van a, por decir algo, van a ponerle más énfasis, a lo mejor a algún aspecto, que algún niño tuviera una disminución en la visión, por ejemplo, y ustedes hicieran algo que quisiera que este niño pudiera participar mejor, lo indican arriba para que tenga como más sentido lo que yo voy a estar leyendo. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? O cualquier otra necesidad educativa especial, si quisieran incorporarla, la incorporan ahí, en lo que es el contexto. ¿Ya? Yeah. ¿Alguien más me quería hacer pregunta? Aprovechando ahora. ¿Qué más me queda? Importante cuidar la redacción, la ortografía, que se entienda lo que quiere decir, que se entienda lo que están poniendo ahí, lo más explicado posible. Cuidado con la selección de los objetivos de aprendizaje, que de repente se equivocan y los eligen un núcleo y sacan los objetivos de otro. O eligen un nivel y sacan de otro nivel. ¿Ya? Trabajar bien las bases curriculares, mirarlas bien, revisarlas bien, para que no les pase eso, que me ha pasado. ¿Ya? Empiezan arriba, por ejemplo, empiezan con un núcleo y después terminan poniendo objetivos que son de otro núcleo. Claramente porque se confunden, no creo que no entiendan, sino que claramente porque uno se puede confundir, ¿ya? Entonces, revisar bien las bases curriculares y volver a revisar para que no se vayan a equivocar. ¿Ya? Igual que el objetivo específico, tanto el transversal como el objetivo de aprendizaje, el objetivo específico, ojo con eso, ¿ya? Hacerlo lo más acotado posible para que se acomode o para que me permita esa experiencia que voy a estar describiendo. ¿Ya? ¿Alguien tiene puesto...? Tenemos que poner también los materiales que vamos a usar en el contexto.
Los materiales van dentro de la planificación, en recursos. En los recursos. Ah, ya, que antes le había entendido que tenían que ir en el contexto igual, la mañana. No, están en recursos. Lo que no te aparezca en la planificación misma, lo pones fuera. Como por ejemplo, como hablábamos, las barreras y la fortaleza, ¿ya? Si no están dentro, lo pones fuera, ¿ya? Profe, pero así como por ejemplo si los materiales son enviados desde la casa, eso sí se coloca en el contexto. Se pone dentro el material y se especifica en el contexto. Por ejemplo, si es una máscara, por decir algo, ¿ya? Tiene que ir en el material, en los recursos, dice máscara, Sí, ¿ya? Claro. Pero también tiene que especificar afuera, por ejemplo, ¿cierto? Que esa máscara trae una historia, pues que viene de la casa, en donde se pidió que participaran los apoderados, no sé, porque eso también le da un valor a la experiencia. ah, ya, ¿Sí? sí. Me parece que de mi parte creo que ya les he dicho todo, he tratado de explicarles lo más posible. No sé si alguien tiene alguna duda ahora que ya empezaron a buscar, a trabajar con las bases. Tienen harto material del DUA también, ¿cierto? Como para ir revisando, ya para que vayan viendo si efectivamente estoy activando estas redes respetando los principios. Eso es algo que tienen que ir revisando y que se tiene que entender. Cuando uno vaya leyendo se tiene que ir entendiendo. Por eso le explicaba a alguien que me consultó que no hay nada que explicar afuera. Porque si lo tengo que explicar afuera quiere decir que está mal hecho. Tiene que quedar claro en la misma planificación, en la misma experiencia. Ah, sí, tiene que ser porque yo parece que le pregunté si los principios del DUA se explicaban fuera o incorporados en la... Porque también lo he visto en otro lado, porque yo no planifico, en el jardín donde yo trabajo no se planifica con DUA. Ya. Entonces, en la planificación, en el formato en sí, están los objetivos de aprendizaje, los transversales, los específicos, y después viene otro cuadradito donde dice DUA, y sale como la explicación hacia abajo, y al lado sale la experiencia en sí, el inicio, el desarrollo, el final, y después vienen los indicadores de evaluación. Entonces, también por eso se lo pregunté. ¿Y qué dice de, Venía como todo y qué podría ir en el DUA que fuera distinto de la experiencia? No sé, es que en realidad al verla salía como en realidad lo mismo, pero acá venía como con otras palabras, Claro. donde salía aparte. Pero acá Claro. igual estaba explicado, en realidad Claro. venía como en las dos partes, pero acá venía como con más intensidad, tal Ya. vez, y más orientación. Mira, para efectos de estudio, Ujú. uno podría empezar a poner, ¿cierto?, a qué se refiere cada uno de los principios, pero ustedes lo tienen más que claro, entonces me parece que no ha lugar. No es Ahora, necesario. no, porque en el fondo es trabajar de más. A mí me parece que sí a ustedes les va a servir mucho más, ¿ya? El tener el ojo de poder detectar dentro de la planificación los principios. Sí. Yo tengo que, al yo leer la planificación, tengo que ir mirando los principios. Yo voy leyendo y digo, efectivamente está motivando de distintas formas. Claro. Sigo leyendo, efectivamente está entregando, ¿cierto?, la información al niño, pero por distintos sentidos, de distintas maneras. Entonces no necesito que tú me expliques el principio, porque el principio de tú y yo ya lo sabemos. ¿Ya? Claro. Entonces me En hace realidad más... sí, Sí, lo también. veía de esa forma porque en el fondo, la primera vez que yo vi esa planificación en realidad, que fue en otro lugar, que fuimos de visita a otro lugar y la vimos, Sí, en realidad no la entendí mucho, claro, porque claro, obviamente no conocía mucho lo que era el dúo, la verdad, y como ahora ya lo conozco más, claro. no a cabalidad, pero Sí. estoy un poco más orientada al respecto del tema, ahora ya puedo calza como las conexiones de lo que yo vi, ahora Claro. en este minuto. Claro. Ya, ahora hay algo bien interesante, Karina, porque yo les decía a ustedes de que ese formato que yo les subí es uno que nosotros inventamos el año, creo que hace 2 años, ¿ya? Cuando recién apareció la posibilidad del DUA, el 2018, po, Sí. con el decreto, y un poco antes.
Pero ya cuando empezó como vigencia las bases curriculares 2018, como que nosotros dijimos, no, nuestras chicas tienen que aprender a planificar en DUA, y no venía ningún formato de ninguna parte. Entonces tratamos de armar algo que le permitiera a la estudiante orientarse, ¿cierto?, en el desarrollo de la experiencia. Pero pueden existir, igual que como existen diferentes formatos de planificación, que ustedes han visto en sus jardines, ¿cierto?, distintos, pueden existir seguramente distintos también. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo mismo que cuando uno ve distintos formatos de planificación que no sean DUA, ¿cierto? Los elementos que deben estar. Y en el caso del DUA, se le suman a los elementos de una planificación tradicional o antigua o la que ustedes conocen, se le suma el que deben desarrollarse estas 3 redes neuronales. ¿Y cómo lo hago? Y ahí es donde se abre un mundo, ¿cierto? Porque cómo lo hago es donde se abre el mundo y dice, conocer los niños, ¿sí? Claro, sí. Ya, conocer mis niños, ¿cierto? Ya, sí. Sus intereses, ¿cierto? ¿Qué es lo que son capaces de hacer? ¿En qué van más atrás? ¿En qué son más hábiles? Entonces, aquí aparece el real respeto, ¿cierto?, a la individualidad de los niños. Por eso no era necesario tener niños diagnosticados con necesidad educativa especial. ¿Se entiende? Y cuando uno entiende la planificación diversificada, DUA, de esta manera, nunca más uno vuelve a hacer otra. Eso es lo que ocurre. Porque otra estaría mal. Claro. O sea, con la que yo trabajé durante toda mi vida, si yo la miro ahora, estaría mal. ¿Te fijas? Entonces, eso es súper importante, que hoy día, esta experiencia que ustedes están, como tú bien dices, estoy recién conociendo, me estoy recién acercando, pero se te va a ir haciendo habitual, se te va a ir haciendo cada vez más habitual. Lo importante es que tú como educadora seas capaz de, al leer una planificación, de al pensar una planificación, ver todos los principios ahí. Si los principios están, estoy. Más buena, más mala, más entretenida, menos entretenida, bueno, ya, ahí puede ser. ¿Te fijas? Claro. Pero hay una intención a considerar las redes neuronales, es decir, hay una intención a hacerme cargo de lo que las neurociencias hoy día me entregan como información y que antiguamente no teníamos. ¿Fija? Hoy día existen y por lo tanto me tengo que hacer cargo. ¿Ya? Entonces, vamos ahí más o menos. Los recursos, si hay que poner algo afuera, hay que indicar algo, se pone fuera. Y por último, muy importante, los indicadores de evaluación. ¿Ya? El instrumento, si quieren indicarlo, ustedes ya los conocen, así que lo pueden indicar. Y los indicadores me tienen que decir, ¿cierto?, qué es lo que voy a evaluar. Y cómo lo voy a evaluar, y eso conversa con el objetivo, o con los objetivos de aprendizaje. Específicamente conversa con los específicos, con los objetivos de aprendizaje específicos, con el transversal y con el otro. Con esos conversan los indicadores de evaluación, para que no se pierdan, para que miren allá. ¿Sí? Sí. Ya. Que aprovechen ahora de hacer las dudas, las consultas. ¿Y cómo han avanzado? Coméntenme cómo han avanzado. ¿Están como para que... Yo estoy en la actividad porque recién escogí los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Que tuve un problema con el computador y recién me conseguí otro. Ya. Ya. Perfecto. ¿Algo más, Isabel? Nosotros tenemos como la primera parte organizada. Nos falta ahora armar, o sea, organizar la actividad. La experiencia misma. O sea, digo, la experiencia misma, sí, organizarla. La experiencia misma. Ya. Profesora, ¿sí? La experiencia la tenemos pensada, solo falta organizarla. Ya. ¿Quién me habló? ¿Macarena? Sí. Ya. Tienen la idea, pero ahora falta llevarla, ¿no? Llevarla. Ya. Al papel. Perfecto.
Perfecto, súper bien. Nosotros estamos en lo mismo. Igual ya tenemos la primera parte, la experiencia igual, pero también nos falta pasarla, llevarla al papel y redactarla. Y leerla Pero la varias idea la veces tenemos. y que se entienda, ¿cierto? Ya. Entonces, si les parece, y nadie me necesita más, aprovechando, porque veo que ya no está llegando nadie más, si alguien no me necesita o tiene otra consulta, ya me parece que sería un buen momento son las 2 y fracción, las 2:30, 3:30, 4:30, a las 5 de la tarde, a no ser de que ustedes me indiquen con Macarena otra cosa, me gustaría que hiciéramos el cierre para dar las instrucciones para la próxima semana, ¿ya? Y ver si efectivamente vamos a estar a las 5 como ya para entregar, y si no, alargamos un poquito, pero para hacer el cierre de la clase, ¿les parece? Bueno, Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ninguna otra pregunta que sea como de carácter más general? ¿Quién anda en auto, Patricia? ¿Por qué anda en auto? ¿Dónde va? La Patricia, no tiene para hablar, pero está, ahí está. Patricia, ¿a dónde va en auto? Mira, esta niña ya, va a trabajar. Ya, va a trabajar, ya, me parece. Ya, chiquilla, los grupos, ¿alguien que necesite algún otro aporte? profesora, Sí, sí, yo, Vanusa, sí, quería hacerle una consulta. consulte. Ahí donde decía indicar factores del contexto educativo referidos al aula, que son facilitadores o barreras del aprendizaje y la participación de todos los niños y niñas. Un facilitador y una barrera. Sí. ¿Dónde se colocaba eso? Afuera. Antes o después del formato. Contexto. Ya, ¿Ya? Afuera. esa era mi duda. Lo pueden poner antes o después del formato, me ponen ahí, me indican bien nomás. Yo lo voy a encontrar igual. Ya. Consulte. Apareció, consulte. Indicadores de logro de evaluación, hay que colocar alguna cantidad por aprendizaje, o sea, por objetivo. No. Lo que usted quiera. Ustedes son las educadoras. Lo que usted estime conveniente. Lo único que les estaba recordando, Patricia, es que ese indicador de logro de los aprendizajes tiene directa relación con el objetivo de aprendizaje específico. A lo mejor, como vamos a trabajar 2 objetivos específicos, vas a tener que tener 2 o más indicadores. Pero eso lo ven ustedes, cada una. ¿Me habrá escuchado? ¿Me escuchó, Patricia? ¿Menos uno de cada uno? Es que a lo menos 1 para cada uno, pero lo más probable es que a lo mejor pueden ser más. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, de nada, Patricia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chiquilla? ¿Romina? ¿Alguien? ¿De Yanira? ¿Zaida, que está tan callada? ¿Ruth? No, estaba escuchando, estoy atenta. Está atenta, ya. ¿Alguna duda que les haya surgido ahora mientras estaban trabajando? ¿No? Ya. Entonces las voy a dejar trabajar. Pero si llegáramos, o sea, en el transcurso, tuviéramos alguna duda, igual le podemos consultar. Yo he estado toda la mañana en el chat y he estado contestando a las compañeras, así que ningún problema. Esa comunicación está abierta hasta que terminemos la clase. Ya, gracias. ¿Ya? profe. Así que en la medida que ustedes vayan avanzando, si ven que algo se les pone confuso o no se ponen de acuerdo porque de repente una dice una cosa, otra dice otra, me hacen la consulta y yo las voy apoyando para que lleguemos, ojalá a las 5 ya con el tema resuelto. Y nos juntemos a las 5 como ya para despedirnos, ¿cierto? Y ver lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Te parece? Ya, profe. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, sigamos trabajando. ¿Ya? Bien concentradas. Un beso, cariño a todas. Chao. Chao, chao. Igual.